Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esa trinchera los libros siempre disparan primero. La última palabra, travesía hacia lo desconocido, nos transporta a una visión futurista y profundamente humana. En una era donde la Tierra se tambalea al borde del colapso climático y la desesperación por el agotamiento de los recursos, pues bueno, pues surge un personaje llamado Eva, que es comandante de la nave estelar Tempo 8, que no solamente se va a enfrentar a los desafíos que hay en esa época, esos desafíos inimaginables que a día de hoy, pues prácticamente como que nos quedan un poquito lejos, sino que se erige también como un faro de coraje, ¿no? Para la humanidad, al mando de una misión sin precedentes hacia mundos realmente desconocidos, como hace honor, ¿no? A su título. Con la fuerza de la tecnología como su escudo impulsada por la sed de lo inexplorable, Eva nos invita a ser testigos, bueno, pues del amanecer, ¿no? De una nueva era. Su viaje representa una búsqueda de supervivencia, pero también un acto de esperanza, una oportunidad para redescubrir, pues, el sentido de nuestra existencia más allá del planeta Tierra. Y su autor es a quien voy a presentar y quien está aquí entre nosotros esta mañana, Juan Francia Molina, ingeniero de profesión con gran interés por el mundo de la aviación, que ha abrazado en esta ocasión la ciencia ficción para presentaros una obra un tanto particular. Así que antes de darle la bienvenida, os vamos a dejar ahí con ese book trailer para que os vayáis familiarizando con la increíble novela que viene a presentarnos hoy. Bueno, Juan Francia Molina, bienvenido. Gracias. Bueno, me llama la atención que trabajas en el mundo de la aviación, o sea que al final es cierto que la novela y tú como que de alguna forma os dais la mano, entiendo que hay una afición, ¿no? Muy grande por ese mundo y lo has querido trasladar a tu novela. ¿Existe algún tipo de profesión algún tipo de relación entre tu profesión bueno, la obra? No, no, yo trabajo en una aerolínea desde hace unos 20 años o así, pero la verdad que la obra no tiene mucho que ver con esto. La obra es una novela que va más allá de la aviación, es una novela que trata más sobre un viaje espacial. Ujú. Claro, la portada, ¿no? Vemos un poco esa esencia, ¿no? De lo que comentabas. Cuéntanos un poco qué pretendes representar, o cuál ha sido la intención que tú has tenido con esa portada, cómo la diseñaste, qué ideas tenías inicial, si se ha mantenido. Sí, bueno, pues dentro de la tecnología y de lo que se describe en la novela, pues se describen dos naves. Una es la Tempo 8, que tiene como dos módulos separados que en un momento dado viajan enfrentados en rotación para tener una gravedad artificial. Luego la base que se describe al principio, en los primeros capítulos, que es donde se construyó esta nave interestelar, y es la que aparece en la portada. Es la base en la que se diseñó, se construyó eh, la nave interestelar. Es una ciudad orbital alrededor de la Tierra y es, pues, más grande y más llamativa, por eso va en la portada. La nave en la que viaja nuestra protagonista es una nave más pequeña. Ujú. O sea, podríamos decir que entonces la novela, digamos, toda la acción transcurre dentro de la nave o hay una parte también, digamos, exterior. Bueno, pues los primeros capítulos transcurren en la Tierra, en la que se describe una situación distópica, pero es un poco para dar la entrada a la razón del viaje. Enseguida se inicia el viaje, que, como decíamos, pues pasaba por esta estación espacial intermedia, y desde allí nuestra protagonista viaja eh, cruzando el sistema solar, llegando a la nube de Oort y yendo al sistema estelar más cercano al nuestro, que es Alfa Centauro, un sistema con 3 estrellas. Y en una de ellas se aproxima y
y en la segunda parte de la novela, pues, describe su aterrizaje y su exploración de un exoplaneta Ujú. en esta E en estrella la más cercana. Sí, en la obra, cuando comienzan, ¿no? Describes que, bueno, Argentina y Chile se han unificado, ya son uno, por así decirlo, y Eva vive el Andes-Sur, ¿no? Entonces, me llama la atención esa idea que has tenido, ¿no? ¿Por qué has unificado esos dos países y por qué América? ¿Por qué has elegido América como escenario, ¿no? Y esa fusión de dos países. Bueno, pues, yo, viajo de vez en cuando a América, pues, cuando escribí la novela había hecho un viaje reciente a Argentina, estaba documentado sobre bueno, había, recorrido la Patagonia y había leído sobre las zonas del interior, donde vive Eva y donde se inicia la aventura, pues, es una zona dentro de la provincia de La Rioja, una zona bastante seca, un valle endorreico, que quiere decir pues, donde los ríos, su agua no llega a desembocar al mar, sino que se, se queda como un río sin desembocadura, un río que se seca antes de llegar al mar. Bueno, pues es una zona en la que tradicionalmente había, o antiguamente, pues había, era idónea para iniciar exploraciones espaciales. De hecho, tienen experiencia de haber hecho investigaciones y- y sus primeros pinitos allí en esa zona. Pero es allí específicamente cuando tú has hecho esos viajes, cuando realmente te has inspirado en la obra, o esa inspiración ya venía de antes y has aprovechado esos viajes para, bueno, para coger más información o simplemente para ambientar mejor. No, yo creo que más bien mi interés por esa zona empieza con los viajes. Los viajes podríamos decir que un viaje es un libro que se recorre andando, ¿no? Y es muy, muy inspirador. Y a partir de ahí, pues vuelvo aquí, a mi domicilio habitual y sigo teniendo curiosidad y sigo leyendo y- y informándome sobre sitios que no visité de esos países y que siguen pues, aportándome información. Ujú. Me llama la atención que Eva, recuerdo que tiene un diálogo, ¿no? Con los padres, claro, cuando le dice a los padres que se va a ir, ¿no? A esa misión, ¿no? Que comanda, como que los padres se quedan un poco sorprendidos, o sea, como están orgullosos, ¿no? Pero que, claro, cuando ella venga, realmente los padres serán ya muy mayores, ¿no? Sí. Claro, no sé, cómo Eva es capaz de esa gestión emocional, ¿no? De marcharse tan lejos, ¿no? A tantísima distancia, ¿no? Teniendo a su familia, ¿no? A sus padres en su casa, ¿no? Por así decirlo. Sí, es un sacrificio por su parte. Es una parte que, bueno, en la conversación esta que tienen con sus padres, obviamente lo tenían más que hablado. Es una conversación que ella era aspirante a esa misión, no la tenía confirmada, finalmente se lo confirman y es algo con lo que ella ha soñado siempre y la familia lo tiene aceptado. Es una conversación que tienen pues como de despedida, porque ya lo tienen más que asimilado y lo han hablado con anterioridad. Es un personaje sacrificado que recuerda un poco a The Martian, la película, en la que también tenemos un protagonista que se va allí lejos y que tampoco sabemos si va a volver. En este caso es seguro que no va a volver porque se va muy, muy lejos, se va a un sitio donde nada más que ir, pues el viaje de ida son unos cinco años y no tiene combustible para volver. O sea, es una exploradora. Pero como exploradores ha habido en otros siglos en Europa cuando fueron a América. Muchos exploradores iban sabiendo que no iban a volver. Claro. Eva además no está sola, es decir, tiene un compañero, ¿no? Que es Pablo. No sé exactamente si hay algo de ti en Pablo, o sea, en ese personaje. Es decir, también me llama la atención, que te lo voy a preguntar luego, ¿no? Que hayas creado a una protagonista femenina, ¿no? Porque al fin y al cabo entiendo que, claro, un escritor que crea una protagonista femenina, claro, no es lo mismo un protagonista que una protagonista, ¿no? Es decir, no sé exactamente, vamos a empezar por ahí, si Pablo tiene algo de ti, algo que pueda No, la destacar. verdad la verdad que no. Pablo es un personaje secundario, es un aspirante a comandar la misión. Finalmente se queda por el camino porque se queda como comandante suplente y no aborda el viaje. El viaje lo aborda Eva sola.
Y no, yo no me identifico con Pablo, me identificaría más bien con la protagonista. Y el hecho de que sea una mujer, pues es un reto, pero tampoco hay mucha diferencia. Quería también, pues, quitarle hierro a esa diferenciación y, bueno, pues mostrar que una mujer también puede protagonizar una aventura. Mm. No sé si percibes que el mundo de la ciencia ficción está un poco masculinizado y por eso has tomado esa decisión o simplemente, bueno, pues has pensado en ese personaje y bueno, lo has desarrollado así. Sí, puede que esté masculinizado, sí, sí, puede que sea así, pero, con el tiempo se van imponiendo también roles femeninos con que van ganando protagonismo, y esta es una más. Ujú. El mundo de la ciencia ficción me da la sensación, ¿no? Hay tantas obras ya publicadas, ¿no? De muchos géneros, ¿no? Pero la ciencia ficción y la fantasía son dos géneros que están ya muy machacados, ¿no? No sé cómo se consigue reinventar eso y cómo desde el principio, no sé si tenías como objetivo eh, remodelar, ¿no? O resignificar un poco el género. No, no, yo no era mi objetivo no era tan ambicioso, y la forma de escribirlo era, pues, tipo brújula. Fue saliendo, fue fluyendo. A mitad del desarrollo de la novela se me ocurrió el final y con ese final me ya construí el resto enfocado a ese desenlace. Ujú. O sea, tú empiezas la novela y no tenías ni idea de lo que iba a ser el final, ¿no? Por así decirlo. No, cuando la empecé no, pero a lo mejor cuando llevaba ya, pues, un tercio de ella escrita, entonces ya sí. Ujú. Entonces ya sí sabía cuál era el foco. Claro. No sé si tienes alguna película, algún libro que te haya, digamos, guiado, ¿no? Por el camino de la novela o que simplemente te haya ayudado a ambientarla o a escribirla. No podría decir uno en particular, pero sí muchos. Por ejemplo, la saga de la Fundación de Asimov es bastante inspiradora. Es que podríamos decir que este podría ser una precuela de la Fundación de Asimov. Pues estamos hablando de una persona que va a colonizar fuera de la Tierra y además es el primer viaje que sale de la Tierra o que al menos sale del sistema solar. Es una precuela de muchas otras historias, eh, que que hayamos podido leer o ver en películas, pero ninguna se ha centrado en esta primera parte y además, no viéndola de pasada, sino, describiendo cómo, el nudo y todo el desarrollo de la novela es precisamente esa esa primera exploración. Claro. No sé si ya de niño sentías esa curiosidad, ¿no? O tenías ya muy claro a lo que te ibas a dedicar, ¿no? Que al final, a lo que te dedicas a día de hoy. Es decir, de niño ya tenías escribías algo de ciencia ficción o escribías cosas por el estilo. O sea, no sé si es una novela que ya empieza la idea a gestarse siendo niño o ya No. más de... No, la verdad que no. La verdad que yo de pequeño, pues mi vocación era vocación de ciencias. Y yo en el bachillerato estudiaba las asignaturas de ciencia, eran las que mejor se me daban. Estudié en la universidad pues una ingeniería en informática y mi vida laboral pues ha sido en el mundo técnico. Primero trabajando como consultor para empresas de IBEX tipo BBVA, o Sanitas y finalmente ya trabajando en una aerolínea como ingeniero en informática. O sea, que los números son lo tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido hace poco, podríamos decir en los últimos 4 o 5 años cuando me ha entrado esta inquietud por escribir. Ahora, eso sí, yo siempre he sido lector. Ya desde pequeño lo que sí he sido desde siempre era lector. Y bueno, pues yo lo que leía de niño era, lo primero que leí era, por ejemplo, Jack London, que son novelas de aventura. Y luego, por ejemplo, la ciencia ficción, pues, Tolkien, por ejemplo, y bueno, pues lo que leen los chavales, por supuesto, bueno, la historia interminable, historias así de aventura. Y bueno, claro, durante toda mi vida, pues he trillado todo lo que hay escrito sobre ciencia ficción. Pues cosas como el juego de Ender, cosas como, pues como decía antes, la Fundación, viaje
rama, pues muchos, Viaja al futuro, ¿no? Supongo también. sí, sí, distintos, todos los clásicos de la ciencia ficción y también clásicos de aventura y por supuesto Julio Verne. Totalmente fundamental el padre de, ¿no? De la literatura de aventuras y Pues sí, sí, sí. sí. Él también, también Julio Verne hizo una, una novela, El viaje a la luna, que también es así, descrita muy minuciosamente, los preámbulos, el desarrollo, claro, en aquel momento, ahora lo leemos y nos da un poquito de... eh, no suena extraño, pero cuando él lo escribió era innovación, Ujú. Sí, en relación a las descripciones que comentabas, me llama la atención que has escrito una novela llena de descripciones, y además descripciones muy precisas. No sé exactamente cómo consigues describir algo que no puedes ver. O sea, entiendo, te lo imaginas, ¿no? Pero no puedes verlo a tu alrededor. Quiero decir, no puedes estar en el lugar, ¿no? En el espacio y escribir la obra fijándote, ¿no? O sea, ¿cómo es ese proceso de construcción mental, ¿no? De todo ese universo. claro, los escritores lo fácil para nosotros es fácil tenerlo en nuestra cabeza, desarrollado al detalle, tenerlo descrito al detalle. Lo difícil es que el lector lo vea como tú. Por eso en esas partes en donde se puede hacer esas descripciones, pues redundo en el detalle para que el lector se sienta y lo vea y no tenga que imaginar o no haya vacíos y lagunas en, ese- en eso que se describe. Entonces, creo que sí, que para el lector es fácil verlo como lo veo yo, Y sobre todo que haya coherencia también, ¿no? Quiero decir que al final lo que tú cuentes sea, aunque sea ciencia ficción, pero que tenga no sé, una mínima credibilidad, ¿no? fundamental, sí, eso es fundamental. La- Me apoyo en la ciencia y trato de que sea verosímil dentro de que es ciencia ficción. Es, Sí, sí, procuro que sea lo más realista posible y procuro tomarme las menos licencias posibles. Claro, alguna licencia te tienes que tomar porque realmente el viajar fuera del sistema solar es y siempre va a ser imposible porque no podemos viajar a la velocidad a las que viaja Eva y a la velocidad a las que podemos viajar hoy se tardaría miles de años. Se necesitaría una nave generacional, tendría ya que tener otro volumen y una cantidad de combustible que lo haría inviable. Entonces, lo más fácil sería enviar misiones no tripuladas, pero claro, si tú quieres desarrollar una aventura, pues te tienes que tomar tus licencias e inventarte pues algún método de propulsión pues que no existe para acercarte a unas velocidades que son imposibles, incluso en el futuro pues tampoco se llegará nunca a tener esa tecnología. Bueno, se ha hablado mucho de la colonización de Marte. No sé si al final se quedará en algo o simplemente será como algo. Pero bueno, sí es cierto que cada vez hay más avances, ¿no? Y cada vez se descubren más cosas, hay más demostraciones científicas, más pruebas, más investigaciones que, bueno, que apuntan a que pueda haber posibilidades. Sí, lo que pasa es que esta aventura es mucho más ambiciosa que llegar a Marte. Se da por Claro. hecho que ya tenemos que cuando transcurre esta historia ya hay alguna colonia más o menos precaria en Marte, pero aquí se llega mucho más allá. Y es que la distancia de la Tierra a otro sistema solar, en comparación con la distancia de la Tierra a Marte, pues la diferencia es abismal. Es mucho más lejos. A Marte se podrá ir en un viaje de meses y, y a un sistema estelar yendo a la velocidad de la luz, pues tardas 4 años y yendo a la velocidad en la que tardarías 4 meses en llegar a la Tierra, pues tardaría miles de años. Claro, y además nos describes un ambiente en el que ya, digamos, el planeta Tierra prácticamente hay una crisis climática enorme. No sé cómo imaginas, digamos, la Tierra en esa, no sé, dentro de 100 años, 200 años. ¿Cómo imaginas la Tierra? Si habrá una hecatombe nuclear, si habrá... ¿Cómo será la vida en las principales ciudades del mundo? Bueno, pues la vida será, pues, las ciudades estarán más pobladas y las migraciones serán más frecuentes.
Pero esto sin necesidad de que haya mucho cambio climático. Esto es algo que ya lo estamos viendo. El cambio climático está ahí, es más suave y viene poco a poco y se va implantando sin que nos estemos dando cuenta. Claro, yo voy un poquito más lejos para darle un poquito más de color. Pero la verdad que sí, que hay un cambio climático, pero lo vamos asimilando poquito a poco, y, Mm. y nos vamos imbuyendo en él y aceptándolo, pero está ahí. Mm. No sé si la obra en realidad exacerba un poco el miedo que podría tener la ciudadanía ante esas circunstancias. Bueno, hemos tenido un breve problema técnico. Juanfran, te preguntaba antes un poco la sensación de la crítica en cuanto al mundo que tú dibujas, ¿no? Si eso realmente va a ser el futuro de la humanidad, ¿no? Y también, bueno, pues que al final la investigación científica creo que están avanzando más, ¿no? Y que aunque tú vas un poquito más allá, ¿no? Es cierto que la crisis climática está ahí y que es un problema y no sé si ha dado pie a reflexión en algún sentido. Sí, es un escenario posible y sí, sí, trato que reflexionemos sobre ello. Lo pongo un poquito más dramático, Mm. pero sí, dibujo un escenario distópico y un escenario distópico que no cuesta mucho trabajo entender porque no estamos tan lejos de él. De todas formas, no es el argumento de la novela, simplemente se describe esa situación inicial en el planeta Tierra, luego nuestro personaje sale de la Tierra y el 90% de la historia transcurre lejos de esa situación distópica. Sí, pero bueno, Y es una crítica al final, ¿no? Quiero decir, sí, bueno, no una crítica, sino es una oportunidad para reflexionar en uno de los posibles escenarios. Está claro que hay una tendencia a que la situación se vaya deteriorando. Lo que pasa es que como va sucediendo poco a poco y de manera lenta y progresiva, pues no nos damos cuenta, lo vamos asimilando y lo vamos aceptando. claro. Me comentabas ayer que tenías un Excel, porque al final todo como que se rige por fórmulas o algo así. ¿Has montado un Excel para escribir la novela, si no me equivoco? Bueno, sí, la verdad que cuando tú en tu novela incluyes viajes espaciales, los viajes espaciales, eh, el tiempo transcurre de distinta manera cuando estás en la Tierra que cuando estás viajando a velocidades cercanas a la luz. Es como una manera de viajar al futuro, porque el tiempo transcurre de manera distinta. Se han hecho pruebas, incluyendo, por ejemplo, un reloj atómico poniéndolo en la Tierra y uno exactamente igual, haciéndolo viajar a las velocidades que la tecnología humana permite, y aún así se notan diferencias, ¿no? Pues aquí, como lo llevamos un poco más lejos y buscamos un viaje a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, pues esto se nota más. Entonces, para mantener la coherencia, sí que tienes que tener los datos muy, muy claros para saber si el tiempo transcurre de distinta manera y hay comunicaciones entre la nave y la Tierra, pues tienes que mantener la coherencia y tienes que sí, que tener un cuidado especial con los datos, sí, sí. Pero, ¿qué fórmulas utilizas para hacer esos cálculos? O sea, ¿cómo se hace? Hay unas fórmulas específicas, ahora mismo no las recuerdo, pero sí me parece que eran transformadas de Fourier. No, la verdad que ahora mismo, vamos, hace años que lo hice. No son difíciles, la verdad, que son sencillitas. Y la diferencia entre cómo transcurre el tiempo en reposo o en movimiento, pues se exagera cuando la velocidad va acercándose a la luz. Ujú. Hay una parte filosófica de la obra, no sé si, porque tú también te gusta la filosofía, empezaste un máster, si no me equivoco, un curso, ¿no? de filosofía. No sé si hay una parte también que hayas dejado como una huella filosófica, ¿no? En la obra. Bueno, claro, la obra te da oportunidad para reflexionar y tus reflexiones las pones en boca de tu protagonista. Y claro, sí,
pues además, si tenemos una historia de un personaje que viaja solo, que pasa mucho tiempo solo, entonces, pues para este personaje, pues es muy importante para mantener su cordura, pues aprovechar y que lleva una gran biblioteca y, leer o estudiar, investigar. Y bueno, pues parte de las cosas que lee son filosóficas. Y, y sí, es una oportunidad para que la protagonista dé su opinión y además da una opinión siempre fundada y con referencias a textos que ella lee, que tiene en su biblioteca y que menciona títulos, menciona autores y son títulos que el lector pues puede buscarlos y leerlos si siente curiosidad, eh, profundizar. Se mencionan muchas cosas, se menciona también el personaje tiene nostalgia de su tiempo en la Tierra y puede mencionar películas, puede mencionar libros, puede mencionar canciones. Y todo esto se menciona y, se, y, se- y s- y son como notas biográficas. Eh, bueno, pues el lector, unas le interesarán, otras no, y estoy seguro que si se menciona una canción que al lector le interesa, estoy seguro que va a pausar la lectura Claro. y va a querer leerla. Y otras veces se mencionan vídeos que están disponibles en YouTube y que el lector va a tener curiosidad y seguro que los va a ver. Ujú. ¿Te planteas una posible continuación de la obra, una segunda parte, o digamos una obra autoconclusiva y ya no admite No, no, secuelas? sí que admite secuelas. A lo mejor el personaje principal puede ser otro, porque es, como decía, era una introducción a la fundación de una colonia, pues en una siguiente novela se podría hablar de una siguiente generación o de refuerzos que llegan en naves posteriores a ese planeta cuya colonia fundó nuestra protagonista. Sí, sí, se presta a hacer una segunda novela desarrollada en una colonia precaria con pocos habitantes, pero una situación en la que ya hay más interacciones humanas y en la que la distancia pues es muy importante porque un planeta con pocos habitantes tiene pues unas colonias que son como pequeñas ciudades, Ujú. no llegan a ciudades, y que pueden estar más o menos incomunicadas, dentro de que además, pues sí, se presta a considerar, por ejemplo, eh, que que tienes nuevos retos. Si tienes una población muy pequeña, pues tienes que mantener la diversidad genética y tienes que establecer ciertas normas. Sí, la verdad que sí que tengo cositas pensadas, pues se puede hacer una Sí, seguro que continuación. sale, seguro que sale. Vamos a terminar con una dinámica de asociación de palabras. A ver, te voy a poner a prueba. Tienes que ser muy breve, muy conciso. Te voy a decir una palabra y tienes que relacionarla con otra. Vamos a empezar con nave. Nave, pues espacio. Eva, Eh, la primera, ¿es una palabra solo? primera, Juanfran, eh, González Molina, ciencia ficción, importante. filosofía eh, 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 Interesante, y trinchera. de los libros. Dos Eso palabras. es. Así me gusta. Pues Juan Franje Molina, autor de La última palabra, Travesía hacia lo desconocido, con Avan Editorial, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, Avan Editorial. una editorial. Pues a leerlo y a sumergirnos en un mundo muy diferente, ¿no? En un lugar también muy diferente, pero seguro que es súper interesante. Así que gracias por haber estado aquí en la trinchera de los libros, Juanfran. Gracias, gracias a ti. Bueno, y Un lo vamos placer. a dejar ahora con el vídeo con el que cerramos esta entrevista, también sobre el libro, y por supuesto os animamos a comprarlo, o bien contactando con el autor o a través de Avan Editorial. No sé si en alguna librería también se encuentra. Sí, está en cualquier librería, Cualquier librería. está en las grandes superficies, Corte Inglés, FNAC, la Casa del Libro.
o en la librería. Lo que pasa que como en las librerías no tienen todos los libros, si tú Si no preguntas está en en la stock, librería no de tu sé. barrio, pues te lo llevan en breve. Y si no lo encuentras, pues puedes contactar conmigo. Y por supuesto en Amazon también está, donde tengo una versión ligeramente actualizada. Perfecto, Juanfran, pues mucha suerte. Gracias a ti.